Estás escuchando, para pensar y reflexionar. ¿Qué onda? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. Vamos a hablar de dos conceptos que a veces se confunden pero que son clave. Sí, Equidad e igualdad. yo la vi. Vos nos pasaste un informe Exacto. que se mete de lleno en estas ideas en el contexto de los derechos humanos Ajá, y el desarrollo social. ajá. Y estamos acá para desmenuzarlo. Totalmente. Y aunque a primera vista Claro. parezcan lo mismo, Sí, la equidad y la igualdad representan enfoques re distintos totalmente. para encarar las desigualdades en nuestra sociedad. Claro que sí. Va más allá de las definiciones. Se trata de entender Ujú. cómo construir una sociedad que sea realmente justa. Dale. Pensarlo como una carrera Bien. en la que no todos largamos desde el mismo lugar. Me gusta esa imagen. ¿Y por qué estos conceptos son tan importantes justo ahora? ¿Por qué le debería importar a quien los escucha? Mira, en un mundo como el de hoy, donde las desigualdades son tan evidentes, Sí. entender la diferencia entre equidad e igualdad es fundamental para encontrar soluciones que funcionen. Ok. Si de verdad queremos un progreso social, Claro. tenemos que atacar las causas profundas de la desigualdad. Y eso empieza por entender bien estos dos conceptos. Tienes razón. Sí. El informe define la igualdad como la idea de que todos deberíamos ser tratados Ajá. y tener las mismas oportunidades sin importar quiénes somos o de dónde venimos. Exacto. Se trata de eliminar la discriminación Sí. y garantizar que todos tengamos acceso a los mismos recursos y derechos. Tal cual. Sí. Y ese es un concepto básico para una sociedad justa. Totalmente. Pero acá es donde entra la equidad. Exacto. El informe la describe como reconocer que cada persona Sí. tiene necesidades y circunstancias distintas Claro. y que para lograr una justicia real Ujú. tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Sí. Es como darle a cada uno las herramientas que necesita Ajá. para poder desarrollar todo su potencial. Exacto. La equidad no se trata de darle a todos lo mismo, sino de darle a cada uno lo que necesita para poder progresar. A veces, si buscamos la igualdad sin tener en cuenta el contexto, Claro. podemos terminar perpetuando la desigualdad. Es un punto súper importante. Sí. Me acuerdo que el informe usaba una analogía re clara Tal. para explicar esto. Bien. Imagínate, 3 personas de distintas alturas Sí. tratando de ver un partido de fútbol desde atrás de un alambrado. Si les damos a todos el mismo cajón para subirse, Ajá. la persona más baja va a seguir sin ver nada. Tal cual, ahí es donde entra la equidad. Claro. En vez de darle a todos el mismo cajón, Ujú. la equidad implica darle a la persona más baja un cajón más alto Bueno. para que pueda ver el partido junto con los demás. Bien. De eso se trata, de crear igualdad de oportunidades. O sea que la igualdad es el punto de partida, Exacto. pero la equidad es lo que realmente nos lleva a la meta de una sociedad justa, ¿no? Exactamente. Y esto no es solo una cuestión filosófica. El informe destaca que la falta de equidad tiene consecuencias reales en el día a día. Por ejemplo. Bueno, imagínate que el acceso a una atención médica de calidad dependa de la plata que tengas o de dónde vivas. ¿Sí? Eso genera diferencias enormes en la salud y en la esperanza de vida. Sí, O si la educación de calidad solo está disponible para ciertos grupos, ¿verdad? se terminan limitando las oportunidades de los demás. Ese que todo el sentido del mundo. Sí. Entonces, si la equidad es tan importante, ¿cómo la fomentamos? El informe pone a la educación como un punto de partida clave. ¿Te referís a enseñarles a los pibes sobre estos conceptos desde chiquitos? Sí, porque si entendemos la importancia de la equidad desde la infancia, Ajá. podemos construir una sociedad más justa e inclusiva desde la base. Esa idea me copa. Bien, Y el informe también hablaba de la necesidad de políticas inclusivas, ¿no? totalmente necesitamos diseñar sistemas que Ya. tengan en cuenta las diferentes necesidades y circunstancias de la gente en todos los ámbitos, desde la educación hasta el trabajo y la salud. Entonces, en vez de un enfoque de talle único, Exacto. necesitamos soluciones a medida Sí, que se adapten a las desigualdades específicas que enfrentan los distintos grupos. exacto. Y eso requiere una evaluación constante. Mm, No podemos simplemente implementar políticas y esperar que mágicamente funcionen. Claro. Tenemos que monitorear su impacto Sí. y hacer ajustes si vemos que no están dando los resultados esperados. Es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Así es, la búsqueda de la equidad es un viaje, no un destino. Hablando de viajes, me encantaría saber qué es lo que más te resonó hasta ahora de todo esto. Dale. ¿Qué ideas te sorprendieron o te hicieron pensar de otra manera? Sí. ¿Qué te llama la atención?
Ujú. ¿Y cómo crees que estos conceptos se podrían aplicar a tu vida o a las comunidades de las que formas parte? Buena pregunta. Sí, Es para reflexionar. totalmente. Es fundamental que pensemos cómo estos conceptos se ven reflejados en nuestras propias vidas. A veces los ejemplos más claros de equidad e igualdad están en las cosas de todos los días. Tenés razón, a veces nos quedamos tan enganchados con los grandes problemas del sistema que nos olvidamos de cómo estos conceptos están presentes en nuestras interacciones diarias. Exacto. Pensemos en algo tan simple como el diseño de una plaza que solo tiene hamacas y toboganes tradicionales. Puede ser igualitaria, en el sentido de que todos los chicos pueden acceder a los mismos juegos, pero no equitativa. Claro, porque algunos chicos pueden tener discapacidades que les impidan usar esos juegos. Justamente una plaza equitativa, en cambio, tendría juegos adaptados para chicos con distintas necesidades para que todos puedan disfrutar de la plaza por igual. Me encanta ese ejemplo. Es simple, pero a la vez clarísimo. Y creo que también resalta la importancia de la representación y la inclusión. Totalmente, la equidad también implica asegurarse de que todos se sientan visibles y representados en la sociedad. Y eso significa crear espacios donde todas las voces se escuchen y se valoren. Exacto, porque una sociedad verdaderamente justa es aquella que celebra la diversidad y reconoce el valor de cada individuo. De acuerdo al informe, también habla de la importancia de la cohesión social como un resultado de la equidad. Sí, porque cuando la gente siente que la tratan con justicia y que tiene las mismas oportunidades, es más probable que confíen en las instituciones y en los demás. Lo que lleva a una sociedad más armoniosa y donde todos colaboran. Exacto. Y eso también tiene implicaciones para el desarrollo económico. Claro, porque cuando todos tienen la oportunidad de aportar a la sociedad, la economía se beneficia. Justamente la equidad no se trata solo de justicia social, sino también de crear una sociedad más próspera y sostenible para todos. Y eso nos lleva de nuevo a la importancia de las políticas inclusivas que mencionamos antes. Sí, porque las políticas que promueven la equidad en áreas como la educación, el trabajo y la salud son esenciales para crear una sociedad donde todos puedan progresar. Y esas políticas tienen que estar diseñadas teniendo en cuenta las necesidades específicas de los distintos grupos, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, las políticas de apoyo a la maternidad y la paternidad tienen que considerar las necesidades de las familias monoparentales, las familias con bajos ingresos y las familias con chicos con discapacidad. Es un enfoque interseccional que reconozca que la gente vive la desigualdad de distintas maneras. Exacto, y por eso es tan importante que haya una variedad de voces en la mesa cuando se diseñan estas políticas. Para asegurarnos de que se tengan en cuenta todas las perspectivas. Así es, porque la equidad no se trata de imponer soluciones desde arriba, sino de darle poder a las comunidades para que participen en la creación de un futuro más justo. Y eso requiere un diálogo abierto y honesto sobre las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Sin duda, y también requiere la voluntad de cuestionar nuestros propios prejuicios y suposiciones. Porque todos tenemos un rol que jugar en la construcción de una sociedad más equitativa. Exactamente. La equidad no es solo responsabilidad del gobierno o de las instituciones, es una responsabilidad que todos compartimos. Y empieza por reconocer que todos somos diferentes y que esas diferencias son algo para celebrar, no para temer. Tal cual la diversidad es nuestra mayor fortaleza, y al abrazarla podemos crear una sociedad más justa, equitativa y próspera para todos. Y hablando de abrazar la diversidad, nuestro informe destaca la importancia del monitoreo y la evaluación constante para asegurarnos de que nuestras políticas realmente están promoviendo la equidad. Es un punto clave porque incluso con las mejores intenciones, las políticas pueden tener consecuencias que no esperábamos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que nuestras políticas estén teniendo el impacto que queremos? Bueno, tenemos que recopilar datos sobre cómo las políticas están afectando a los distintos grupos y estar dispuestos a hacer ajustes si vemos que no están funcionando como se esperaba. Es un proceso iterativo de aprendizaje y mejora continua. Exactamente, y eso requiere transparencia y responsabilidad. Es decir, ser honestos sobre nuestros aciertos y errores y estar dispuestos a aprender de las cosas que nos salen mal. Tal cual, porque la búsqueda de la equidad es un viaje que no termina nunca y siempre va a haber espacio para mejorar. Y en ese viaje es fundamental escuchar las voces de aquellos que han sido marginados y excluidos. Absolutamente, porque ellos son los que mejor conocen los desafíos que enfrentan y las soluciones que necesitan. Y al amplificar esas voces, podemos crear una sociedad más justa e inclusiva para todos. Exacto, y en definitiva de eso se trata la equidad, de crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial sin importar de dónde vienen o cuáles son sus circunstancias. Para ir cerrando este análisis tan interesante, me gustaría volver a vos que nos estás escuchando. Sí, nos encantaría escuchar tus reflexiones. Después de esta inmersión profunda en la equidad y la igualdad, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué nuevas ideas te llevas? Y lo más importante, ¿cómo pensás aplicar estos conceptos en tu propia vida? Es una invitación a la acción,
Para todos nosotros, no podemos solo hablar de equidad, tenemos que vivirla. Tal cual. Y eso significa ser conscientes de nuestros propios privilegios y usarlos para que se escuchen las voces de aquellos que no los tienen. Significa desafiar las normas y las estructuras que hacen que la desigualdad siga existiendo, Sí. incluso cuando nos benefician a nosotros mismos. Totalmente. Y significa ser aliados de quienes luchan por la justicia y la equidad, ¿Mm? incluso cuando es incómodo o difícil. Sí. El informe nos deja un último desafío, Sí. una pregunta que nos lleva a pensar en cómo llevar todo esto a la práctica. Vale. Si pudieras crear una política o un programa para fomentar la equidad en tu comunidad, Ajá. ¿cuál sería y por qué? Es una pregunta poderosa Sí, que nos obliga a pensar en soluciones concretas. tal cual. No se trata solo de entender la teoría, sino Sí. de ponerla en práctica. Imagínate el impacto que podríamos lograr si todos nos paráramos un segundo a pensar en esta pregunta. Sí. ¿Qué cambios podríamos generar si canalizáramos nuestra comprensión de la equidad en acciones reales? Totalmente. Construir una sociedad justa y equitativa no es fácil, ¿No? pero es una tarea que vale la pena hacer. Sin duda. Y empieza por cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Un placer. Esperamos que esta charla te haya dado nuevas perspectivas Sí. y herramientas para construir un futuro más justo para todos. Hasta la próxima, seguí explorando, seguí cuestionando Dale. y seguí luchando por un mundo donde la equidad sea una realidad para todos. Nos vemos, José. Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.